Buenos días. Hoy al Departamento de Ciencias de la Computación le complace tener como invitado al doctor Jesús Nestali Marín Nevares, que hoy nos dará una plática que lleva como título Explorando los algoritmos en geometría computacional y sus aplicaciones actuales. A continuación voy a leer una pequeña biografía del doctor Marín. El doctor Jesús Nestali Marín Nevares obtuvo el grado de doctor en Ciencias e Ingeniería de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2022, recibiendo la distinción de mención honorífica. Sus intereses de investigación se centran en algoritmos, geometría computacional y combinatoria y teoría de gráficas geométricas. Es coautor de 8 artículos en revistas internacionales arbitradas, teniendo el rol de autor de correspondencia en 4 de ellas. Ha realizado labores docentes en la licenciatura en Ciencias de la Computación de la UNAM desde el 2018. Recientemente fue ganador de un concurso de oposición abierto para obtener la definitividad como profesor de asignatura en la materia Análisis de Algoritmos. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, misma que inició en agosto del 2023 e imparte la materia Análisis de Algoritmo a nivel licenciatura. Entonces, le voy a pedir al doctor Marín que acote su plática a 45 minutos para poder dejar 15 minutos para preguntas, porque después tenemos otro seminario y no queremos que se traslapen. Entonces, adelante, doctor Marín, tiene uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como dice el título, vamos a recorrer un breve panorama acerca de geometría computacional y los algoritmos que utilizamos en esta disciplina y algunas de las aplicaciones en las que los resultados que se obtienen de ella son utilizados. Ok, entonces, bueno, primero una breve definición o una idea de qué es la geometría computacional. Entonces, bueno, la definición del libro suele decir que estudiamos o queremos diseñar y analizar algoritmos para resolver problemas geométricos. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando queremos resolver un problema del mundo real y tomamos en cuenta el contexto espacial en el que los objetos que intervienen en ese problema se desenvuelven, pues puede que nos interese saber algo sobre la posición, la forma de los mismos, tal vez la distancia entre un par de ellos o varios de ellos, o el movimiento, desplazamiento que podrían realizar, tal vez tomando en cuenta algunos obstáculos que puedan ocurrir en ese entorno. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando queremos lidiar con objetos que son complejos, pues solemos dividirlos en objetos más básicos. Entre los más comunes solemos encontrar puntos, segmentos uniendo pares de puntos o líneas rectas. Si, por ejemplo, un polígono, solemos representarlo como una secuencia de aristas que están uniendo pares de vértices consecutivos. De esa manera podemos obtener una representación más usual para el campo de los algoritmos, como por ejemplo un arreglo o tenerlo como una lista ligada. Un par de ejemplos de cómo podemos representar un polígono eh, basándonos en objetos más sencillos. Y bueno, ya que estamos hablando de este tipo de objetos, podemos comenzar a hacernos preguntas sobre ellas. Por ejemplo, dados un punto y una recta, este punto se encuentra por arriba o por abajo de ella. Tenemos un ejemplo de ambos casos. O, otra vez, dado un polígono y un punto, podemos preguntarnos cuál es la posición relativa de este punto, si se encuentra dentro del polígono o afuera, o si pudiera encontrarse sobre su frontera. Y un problema que tuvo avances recientes es si tenemos un conjunto de puntos en el plano y queremos formar segmentos con pares ajenos de estos conjuntos, ¿cuál es el máximo número de ellos que todos se crucen mutuamente? Es decir, que cualquier par de segmentos que tomemos en esa colección se estén cruzando. Y bueno, este problema, por más básico que se vea, tuvo avances recientes hace un par de años por Pagi y compañía, quienes, bueno, utilizando unas propiedades combinatorias bastante avanzadas, en las que no voy a profundizar, se conocen como epsilon nets o redes epsilon, pues lograron probar que casi un número lineal de segmentos formados por pares de puntos van a estar cruzándose. Entonces, bueno, problemas que se estudiaron desde hace unas décadas pueden seguir teniendo avances. Y bueno, otro tipo de problemas en el que en lugar de responder una pregunta queremos construir un objeto, bueno, son preguntas de tipo constructivo y un ejemplo clásico de ello es dado un conjunto de puntos.
encontrar el polígono convexo de menor área, tal que los contenga a todos ellos, que es lo que se conoce como el cierre convexo de ese conjunto de puntos. Y bueno, para ligar un poco con el trabajo que me encuentro haciendo actualmente, vamos a hablar a grandes rasgos de un problema sobre drones, en el que tenemos una vía, por ejemplo, una autopista, que podemos representar por un segmento de línea recta, al menos una porción pequeña de esa vía, y queremos utilizar drones con capacidad limitada y que requieren recargarse para visitar ciertas localizaciones que queremos vigilar. Y en este caso el objetivo sería poder colocar el menor número de estaciones de carga posibles, tales que un dron pueda ir y regresar, utilizándolas para visitar eventualmente cada uno de estos puntos. Ok, entonces bueno, parece un problema moderno, claro, por el tipo de tecnología que estamos hablando, en este caso un tipo de vehículos no tripulados aéreos, que son los drones. Pero bueno, este tipo de problemas en realidad podemos pensar en que lo que cambia es el contexto tecnológico. ¿Por qué? Bueno, este problema tiene relación con alguno que ya estudiaron los antiguos griegos, en particular Herón de Alejandría. Y bueno, consiste en lo siguiente. Tenemos un par de posiciones que están otra vez de un lado de una recta. Sí podríamos pensarlo como tal vez un par de fábricas que requieren obtener un servicio y justo de la planta de la que queremos proveerles este servicio, pues queremos minimizar la suma de distancias de esa planta hacia ambas localizaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, este sería el problema que estamos considerando. Y Heron lo estudió en términos del movimiento que sigue, bueno, de la trayectoria que sigue la luz. Para esto se basó en unos postulados, bueno, en un par de postulados que Euclides había hecho un par de siglos antes, que por cierto, este trabajo de Nerón fue alrededor del año 100 de nuestra era. Y bueno, que en este par de postulados, lo que Euclides dijo fue que cuando la luz se refleja en un plano, pues el plano en el que incide la luz es el mismo que aquel en el que se refleja. ¿Okay? Y bueno, por otro lado, el ángulo del rayo incidente sobre el plano, es decir, el ángulo en el que la luz llega a esa superficie en la que se refleja, va a ser exactamente el mismo ángulo que el que sigue el plano después de perdón, el rayo después de haber sido reflejado. Y utilizando este par de principios, Heron postuló un principio que contiene a ambos, en el que dijo que la luz siempre va a viajar a lo largo de la trayectoria más corta posible. Y bueno, ¿cómo se relaciona esto con el problema que les indiqué de las dos posiciones a un lado de la recta? La explicación geométrica de la solución que encontró en este problema se puede ver como sigue. Para encontrar la posición que va a disminuir la suma de las distancias, todo lo que tenemos que hacer es reflejar uno de los dos puntos, como en este caso el punto Q, y notar que la distancia del punto R al punto Q va a ser la misma que la distancia a su reflejo Q'. Y por lo tanto, la longitud del segmento de P hasta Q' tiene la misma longitud que la suma del que va de P a R y después de R a Q. Entonces, utilizando la desigualdad del triángulo, podemos ver que cualquier otra elección para colocar el punto R como esa posición R', pues va a tener una distancia mayor que el punto que elegimos. Entonces, una forma al fijarse que la luz, el ángulo en el que rebota es exactamente igual a aquel con el que se, perdón, el ángulo en el que llega la luz es exactamente igual que aquel con el que se refleja, pues pudo postular que si no se reflejara tendría que seguir una trayectoria en línea recta, que es justo la trayectoria más corta posible. Ok, y entonces este teorema, a pesar de haber sido enunciado hace un par de milenios casi, sigue teniendo aplicaciones en problemas que se resolvieron hace unas décadas. Un par de ejemplos es el problema de la ruta del vigilante, que no menciono aquí en la diapositiva, y otro problema similar es el problema del vigilante del acuario. ¿Qué buscamos? Buscamos una trayectoria más corta que toque al menos una vez cada arista de un polígono simple.
que bueno, en este caso puse un cuadrado, un ejemplo muy sencillo, para poder mostrar fácilmente la técnica que se utiliza en este caso, basada en el teorema de Herón, que lo que hacen es tomar un triángulo y luego uno de sus lados, por ejemplo, en este caso tomamos el triángulo 1, 2, 3, y tomamos el lado 3, 2 y reflejamos el triángulo que tenga el siguiente vértice, es decir, el triángulo que tiene los vértices 2, 3 y 4. Repetimos esta operación, es decir, reflejar el siguiente triángulo y pegarlo, y con eso obtenemos un polígono como el de la derecha, que tiene solamente dos vértices más que el polígono original. Y entonces por el teorema de Herón, podemos ver que una trayectoria más corta en el polígono desdoblado y que va a ser mucho más sencillo de encontrar, pues es equivalente a la trayectoria más corta del polígono original que toca una vez cada una de las aristas de ese polígono. Y solo que el efecto de desdoblar el polígono pues hizo que en lugar de verse como rebotes, ahora se vea como un segmento que continúa en la misma dirección. Es una aplicación moderna de una propiedad que tiene un par de siglos. Y bueno, es que las propiedades básicas de la geometría, por lo general, siguen estando en juego en muchos de los problemas modernos. Además, este problema de Herón, la solución se puede obtener fácilmente utilizando regla y compás, que era una técnica de construcciones geométricas utilizada por los griegos. De hecho, bueno, fue utilizada por Euclides en su obra de los elementos, en la que de hecho tomó un tipo de compás un poco más restringido. Ahorita hablo un poquito más sobre este tema. Y bueno, con regla y compás, pues basta trazar cuatro arcos de círculo, perdón, para poder encontrar el reflejo de un punto. Y bueno, después de eso solo tenemos que usar la regla para completar la construcción. Entonces tiene una solución sencilla utilizando estas herramientas básicas. Y bueno, con este par de herramientas eh, se, se postuló que tienen un conjunto de operaciones básicas. Si podemos copiar un segmento o copiar una distancia, si el compás lo podemos abrir y mantenerlo abierto, podemos construir una línea por 2 puntos, un círculo que pase por 3 puntos. Hablando de ángulos, podemos bisectarlos o hacer adición y subtracción de ángulos. Y por último, si tenemos un segmento unitario definido, podemos hacer operaciones aritméticas y bueno, además permite obtener la raíz cuadrada. Es decir, podemos hacer una analogía de estas operaciones básicas que se pueden lograr mediante únicamente la regla y el compás a los modelos de cómputo que utilizamos actualmente para definir las operaciones básicas que vamos a realizar teóricamente con una computadora, así como el costo que va a tener cada una de ellas. Entonces, dependiendo de cuáles son las operaciones permitidas, puede que ciertos problemas puedan ser o no resueltos en algún modelo. Por ejemplo, en el de regla y compás, pues se sabe que no es posible, por ejemplo, encontrar la cuadratura de un círculo. Es un resultado que aunque no tiene mucho tiempo que llegamos a la respuesta correcta, pues bueno, ya se sospechaba porque jamás habían podido lograr una construcción de ese tipo. Y lo mismo llega a pasar con los modelos de cómputo modernos. Por ejemplo, en la representación más sencilla del modelo de acceso aleatorio, no está permitido no está permitido la operación de raíz cuadrada con tiempo constante. Entonces, obtener la distancia entre dos puntos en ese modelo sería mucho más difícil que en un modelo que permita esa operación. Y bueno, además, los costos que asignamos a cada una de las operaciones básicas nos va a permitir estimar el costo total de resolver un problema, es decir, cuánto trabajo tenemos que realizar en número de instrucciones o trabajo computacional. Y esto nos permite agrupar los problemas, por ejemplo, en aquellos que requieren un número similar de instrucciones para ser resueltos, aquellos que pueden ser resueltos o no, lo que llamamos decidibles o indecidibles, y aquellos problemas para los que podemos encontrar una solución con un número de instrucciones eh, que en términos prácticos es adecuado o razonable, que llamamos problemas tratables, o aquellos que aunque sí pueden ser resueltos,
tenemos que tomar en consideración tantas tantas combinaciones de objetos dentro de ellos o tantas opciones a elegir entre posibles decisiones al resolver el problema, que el tiempo de ejecución no es razonable en términos prácticos. Por lo tanto, aunque se pueda encontrar una solución exacta, pues en la práctica raramente podría llegar a utilizarse. Ok, entonces ligamos un poco, bueno, y terminando de ligar esto con regla y compás, pues también desde ese tipo de modelo de cómputo que podríamos llamar muy básico, ya se habían hecho trabajos, por ejemplo, para ver cuáles modelos son equivalentes entre sí. Lo que les comentaba del compás que se puede quedar fijo, o un compás que teorizó Euclides, que después de trazar un arco y levantarlo del papel, se cierra, por lo tanto no podemos recordar una distancia. Euclides demostró que ambos modelos, el de la regla y compás y el de la regla y el compás que se cierra, son equivalentes, y de hecho utilizó el segundo modelo en su obra de los elementos. Ok, entonces, bueno, viendo un poco el panorama hacia el pasado para ver qué sigue teniendo relación con lo que hacemos actualmente, regresamos un poco a la geometría computacional en los tiempos actuales. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña escala en los años 1800 para hablar de un problema que se sigue tratando en la actualidad, o que al menos se sigue viendo en algunos cursos de algoritmos, por una solución que se encontró recientemente, pero se propuso desde el siglo XIX. Y bueno, James Sylvester propuso el problema de, dado un conjunto de n puntos en el plano, queremos encontrar el círculo de menor área que los contenga a todos ellos. Una solución teórica surgió en el mismo siglo XIX por, no me acuerdo el nombre, el apellido es Chrysler, del científico, pero fue hasta 1983 que Nimrod Megiddo presentó una solución óptima a este problema. Y utilizando programación lineal, pudo demostrar que se puede resolver en un número de instrucciones equivalentes, algún factor constante, al total de puntos que tenemos en el plano, es decir, un algoritmo de tiempo lineal. Entonces, bueno, podemos ver que hubo más de 100 años entre la postulación de un problema y su resolución ya por medio de técnicas modernas, bueno, tanto de optimización como de geometría computacional. Otro problema o una definición cuyo respuesta constructiva fue obtenida mucho después es el diagrama de Voronoi, definido por Georgi Voronoi en 1908. Este diagrama, bueno, muy conocido, tenemos un conjunto de sitios en el plano representados por puntos y queremos obtener una subdivisión del plano en celdas, tales que cualquier posición dentro de una celda esté más cerca del sitio que le corresponde a una celda. Faltó decir, tenemos una celda por cada sitio distinto. Entonces, el regreso, cada posición dentro de una celda tiene que estar más cerca del sitio que corresponde a esa celda que de cualquier otro sitio. ¿Sí? Entonces estamos dividiendo el plano con una noción de cercanía a ciertas posiciones ya predefinidas, que eran los sitios iniciales. El primer algoritmo óptimo, es decir, un algoritmo eficiente para resolver este problema, se presentó hasta 1975 por Michael Chamos y Dan Hui. Y bueno, Michael Chamos suele ser mencionado en textos sobre geometría computacional porque su tesis de doctorado, que llevaba el mismo nombre, contiene una colección de muchos problemas que hoy tenemos como clásicos en geometría computacional. Y también comenzó a cambiar un poco el enfoque de que los algoritmos, aunque sean de geometría, tenían que ir acompañados de su respectivo análisis de complejidad en términos de notación asintótica. Es decir, dar una cota de cuántas instrucciones como máximo va a realizar un algoritmo o cuántas instrucciones como mínimo requiere un problema para que cualquier algoritmo lo solucione. ¿Sí? Y bueno, como les comentaba, a partir de esta década de los 70 se hizo práctica común que los algoritmos fueran acompañados de su análisis de complejidad de notación O grande. Y uno de los primeros artículos que suelen mencionarse es el de Ron Graham
Es un resultado clásico sobre cómo obtener el cierre convexo de un conjunto de puntos utilizando alrededor de n logaritmo de n instrucciones para su resolución. Y bueno, encontrar el cierre convexo tanto en el plano como en el espacio sigue teniendo muchas aplicaciones actualmente. Un ejemplo de ello es detección de colisiones entre objetos. Por lo tanto, los motores de juego tienen como un paso básico poder obtener el cierre convexo de los objetos, por ejemplo, para que nuestro personaje no se salga por una pared, ¿no? en alguna escena. O para el desarrollo de vehículos autónomos que puedan detectar los objetos que están a su alrededor y evitar pues, justo colisionar con ellos. Y también el diagrama de Voronoi que mencioné anteriormente, y voy a hablar un poquito de ello más adelante, sigue teniendo aplicaciones en campos como la visión computacional para obtener características de determinados objetos que, bueno, de los cuales hemos obtenido una representación, ya sea a través de una cámara u otro tipo de digitalización, y después vamos a manipularlo utilizando este tipo de estructuras geométricas. Y bueno, antes de pasar a un par de problemas en los que ha trabajado un servidor, y para ligar uno de ellos, quiero hablar de otro de los problemas clásicos en geometría computacional, que se conoce como problemas de la galería de arte. En este caso, podemos imaginar que tenemos un museo o alguna localización en la que queremos vigilar tanto las paredes como lo que existe en el interior de esa galería o de ese edificio. Y bueno, si tomamos como suposición que la galería tiene un solo piso, por ejemplo, pues podemos modelar sus paredes como un polígono simple. Sí, y en este caso el problema consistiría bueno, perdón, vamos a modelar el edificio como un polígono simple y a los guardias podríamos modelarlos como puntos dentro de ese polígono. Vamos a tomar además la suposición de que un guardia puede vigilar 360 grados a su alrededor. Y bueno, sobre esta suposición ha habido variantes de este problema en el que toman guardias que solamente pueden ver con cierto ángulo. Entonces sí se han considerado las opciones de, bueno, ¿qué pasa si quitamos algunas de esas suposiciones, que son un poco fuertes? ¿Y cómo determinamos que un guardia puede vigilar alguna zona? Pues va a bastar con que exista un segmento de línea que los una y que esté completamente contenido dentro del polígono. Por ejemplo, el par de puntos verdes que están ahí pueden verse entre sí, mientras que el par de puntos rojos no pueden verse. Y así el problema se soluciona encontrando un conjunto mínimo de puntos en el polígono, tales que en conjunto puedan ver cada uno de los puntos en su interior. Y bueno, ya se había dado una solución a este problema por parte de Basej Batal, pero la solución más famosa para este problema fue dada unos años después por Robert Fisk, quien propuso la siguiente solución que es, en mi opinión, bastante elegante y nos dice, bueno, si tenemos un polígono, podemos dividirlo en triángulos, en una máxima cantidad de triángulos, uniendo pares de vértices por medio de segmentos de recta. Y eso es lo que se conoce como triangular un polígono o obtener una triangulación del mismo. Ya que tenemos esta triangulación, podemos recorrer sus triángulos siguiendo cierta estructura de árbol e ir eligiendo colores para los vértices de tal forma que cada triángulo tenga un vértice de cada color, de 3 colores distintos. Y bueno, y que cada uno de los vértices del polígono sea coloreado. Entonces, lo que queremos evitar es que cualquier triángulo comparta 2 vértices del mismo color. Y como esta coloración es posible realizarla, y alguno de los colores va a tener a lo más un tercio de los vértices totales, pues Fisk, bueno, dio una segunda prueba de que un tercio de los vértices siempre es suficiente para vigilar a este polígono. Y bueno, resulta que este resultado no se puede mejorar más porque existen ejemplos de n lados y n vértices que requieren n entre 3 guardias. Por ejemplo, aquí cada una de estas zonas triangulares
requiere un guardia distinto. Y bueno, ¿por qué en este tipo de problemas nos quedamos con esta solución que da cotas combinatorias, es decir, un máximo o un mínimo del número de guardias? Pues resulta que este problema es de esta clasificación de problemas intratables, en los cuales para encontrar una solución exacta, tendríamos que utilizar un número de instrucciones poco práctico, no razonable. Ok, y bueno, paso a hablar sobre un par de proyectos en los que fui coautor. Y uno sigue de este tipo de problemas en la galería de arte. Solo que en este caso, en lugar de querer vigilar el interior de una galería, queremos considerar poner unos puntos que sirvan de guía para que algunos robots autónomos o tal vez drones, porque en este caso estamos considerando 3 dimensiones y movimiento vertical también, de manera que puedan desplazarse dentro de alguna localización. Entonces, estos puntos que vamos a colocar en lugar de ser guardias que van a vigilar mediante segmentos de línea contenidos en el polígono o en el poliedro, en este caso que estamos en 3D, lo que van a hacer es atraer a estos robots, a estos, bueno, representados por puntos, como si fueran una partícula ferrosa atraída por un imán. Entonces, mientras puedan acercarse a ese punto, disminuyendo su distancia estrictamente, van a seguir avanzando, como es el caso del punto azul, el punto P que está en pantalla. El punto R va a quedarse atorado en una pared, porque en ese caso la distancia, la única posición que, perdón, el único movimiento que disminuye la distancia es en línea recta, pero lo hace chocar con una pared. Y hay un caso que queremos evitar por su ambigüedad, que es el del punto Q. Si ese punto va y se topa con una esquina, las dos direcciones posibles disminuyen la distancia, pero solamente una de ellas lo va a hacer llegar a la baliza, que es justo este objeto que va a atraerlo. Por lo tanto, queremos evitar ese tipo de casos y que para cada objeto que vayamos a traer pueda llegar a la baliza elegida como en el caso del punto P. Y bueno, vamos a fijarnos en un tipo de poliedros restringidos que van a simular un tipo de pasillos por la siguiente razón, y es que queremos ver qué pasaba al colocar estas guías en esquinas de los poliedros, sí, justo para evitar que se convirtieran en obstáculos para los robots que se van a mover. Pero resulta que hay ejemplos de poliedros ortogonales que, aunque pusiéramos una baliza en cada uno de sus vértices, como en este caso en la que tiene la etiqueta B, hay una región en la que ningún punto puede alcanzar ningún vértice cuando es atraído. Siempre va a llegar a una posición donde se queda atorado, como se muestra ahí con esas flechas del punto P. Y entonces, en general, los poliedros ortogonales no pueden ser, no podemos hacer que cada punto de su interior logre llegar a una baliza, a lo que le llamamos aquí cubrir, aunque pusiéramos una de ellas en cada vértice. Así que decidimos tomar una familia de poliedros ortogonales que en este caso simulara un conjunto de pasillos que podrían estar colocados dentro de alguna localización. Y bueno, estos pasillos pueden ser tanto horizontales como verticales. Como les repito, queremos considerar algún tipo de vehículo que se desplace en cualquier dirección. Y bueno, este tipo de poliedros se puede formar pegando cajas que son prismas rectangulares. Ejemplo, esos que están en verde, azul y rojo serían 3 tipos de cajas que vamos a distinguir. La verde queda como, bueno, en la estructura de árbol que tienen la unión de estas cajas. Ese verde queda en una hoja. La caja azul es una caja donde el árbol da vuelta. Sí, podemos ver que vamos avanzando hacia abajo, pero tiene un pico que viene hacia enfrente. Y la caja roja es lo que le llamamos un conector, solamente sirve de puente entre dos cajas, pero no hay un giro en ese bloque. Y lo que estamos representando con color más oscuro es lo que le llamamos un bloque maximal, es decir, un pasillo tan grande como podamos elegirlo, pero que siga siendo un solo prisma rectangular. Ok, entonces, dado este tipo de poliedros,
La estrategia a seguir está ciertamente basada en la estrategia de Fisk, aunque tuvimos que afrontarlo de forma un poco distinta. Lo que vamos a hacer es elegir un conjunto de estos bloques maximales o corredores, pero vamos a pedir que cada uno de ellos contenga al menos 8 vértices del poliedro y que al tomarlos en orden, el siguiente comparta a lo más 4 vértices con el anterior. Por ejemplo, ahí ya tendríamos elegidos bloques que forman, bueno, los bloques morados, que son 5 de ellos, por eso le llamamos P5 a la unión de esos bloques. Y estamos tomando un sexto bloque, que es el que está en gris oscuro. Y bueno, marcamos los 4 vértices que va a compartir y otros 4 para sumar 8 que tienen que ser, bueno, corresponderle a este bloque. Luego hicimos una observación de que si tomamos uno de estos corredores y nos fijamos en cajas que intersequen de alguna forma, aunque sea por un punto a este corredor, bueno, cualquier baliza que esté en el corredor va a poder atraer a un objeto que se encuentre dentro de una de esas cajas, como es B, que comparte una cara, B' que comparte una arista, o B' que comparte solamente un vértice con este corredor C. Ok, ya con estos resultados auxiliares, podemos ir recorriendo las cajas en el mismo orden en el cual las seleccionamos y aplicando una coloración con 12 colores, de forma que, bueno, tomamos un corredor, vamos a colorear sus 8 vértices, de los cuales comparte a lo más 4 con el siguiente corredor. Por lo tanto, tenemos 4 colores disponibles para que entre ambos corredores tengan 12 vértices de colores distintos. ¿Okay? Y esto sumado al lema anterior y un análisis por casos de cómo queda cada caja en el poliedro final. Con esto vamos a poder ver que cualquier clase cromática, es decir, si tomamos los vértices de un solo color, van a poder cubrir el interior de toda esta estructura. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que piso de un doceavo de balizas que sean colocadas en los vértices van a ser suficientes para que cualquier vehículo autónomo colocado dentro de esa localización pueda llegar a alguna de ellas cuando ésta sea activada. Y bueno, este resultado no puede ser mejorado que utilizando un resultado anterior en el que toman este tipo de, bueno, como un tipo de polígonos, tanto similares a los poliedros que tenemos, pero en 2 dimensiones, que, bueno, se conocen como polígonos delgados porque tienen también forma de árbol y están formados por la unión de rectángulos. Ellos probaron que este tipo de polígonos requieren un sexto de balizas para ser cubiertos, por lo tanto, al convertirlo en 3D, se convierte en un doceavo. Entonces, la cota como tal ya estaba dada, pero nos sirvió para ver que la cota superior, es decir, esta forma de elegir un doceavo, pues sí es una cota combinatoria justa, que hay casos en los que no podemos elegir menos. Este fue uno de los primeros problemas con los que trabajé, pero bueno, me gusta exponerlo porque es bastante visual. Otro más reciente es aquel en el que queremos proteger el contorno de una isla con drones recargables. Es decir, vamos a tomar una isla y representarla como un polígono y vamos a considerar un dron que tiene cierta capacidad de vuelo, es decir, puede volar cierta distancia cada vez que se recarga su energía. Y entonces queremos colocar el menor número de estaciones de carga posible en el contorno de esa isla para que el dron pueda darle la vuelta completa. Y bueno, como les decía, una carga completa, vamos a suponer que los drones se pueden desplazar de unidades después de esa carga. Por lo tanto, pueden desplazarse sobre el mar, como en este caso en los puntos P, J y P. Como el tamaño de ese segmento es menor a la distancia de, si PJ, por ejemplo, es una estación de carga, pues el dron va a tener carga suficiente para llegar hasta el punto P. Y estos intervalos de frontera que queden encerrados en los extremos de estos puentes sobre el mar, vamos a considerar que ya fueron protegidos. Es decir, no necesitamos que el dron entre a cada uno de los posibles
concavidades de nuestro polígono. Simplemente queremos que pueda darle la vuelta completa alrededor. Ok, uno de los primeros resultados interesantes es que no es lo mismo minimizar la distancia total que va a recorrer el dron que minimizar el número de estaciones. De hecho, en este ejemplo, podemos ver que si queremos minimizar la distancia, tenemos que poner una estación en cada una de las puntas que quedan en el cierre convexo de esa estrella. Es decir, en el contorno donde están las líneas punteadas, pues cada punta que toca una línea punteada tendría que tener una estación de carga. Pero en realidad podemos utilizar más o menos la mitad si el guardia queda un poquito dentro de esas, perdón, si la estación queda un poquito dentro de esas concavidades, ¿no? De esos picos hacia adentro en el polígono. Sí, y como en este caso no nos interesa minimizar la distancia, sino que estamos tomando en cuenta como los recursos de mayor prioridad, aquellos gastados en las estaciones de carga, son esas las que queremos minimizar. Ok, y bueno, para ver la manera en la que podemos encontrar estas estaciones, nos basamos bastante en este lema, que aunque sea bastante sencillo, nos permitió llegar a una buena aproximación. Que bueno, ahorita les comento que porque este algoritmo más bien es una aproximación que uno exacto. Y este lema nos dice lo siguiente: si de una posición W podemos llegar a otra Y con una sola recarga de energía, y si hay una posición X entre esas dos, y de esa posición X podemos llegar a otra posición Z, también con a lo más una recarga, entonces con a lo más dos recargas vamos a poder llegar de W a Z. ¿Okay? ¿Para qué nos va a servir este lema? Bueno, resulta que si queremos tomar de una forma que se conoce como greedy, ¿no? Si queremos poner la siguiente estación tan lejos como sea posible de la que ya hemos puesto, podríamos tener problemas, por ejemplo, caer en la concavidad de este polígono. Es decir, ese puente que está en línea punteada, si pusiéramos una estación justo en uno de esos dos puntos, sí podríamos llegar a la otra posición. Pero si la estación de donde veníamos está un poco más lejos, puede que eso no sea posible y terminemos entrando dentro de esta región cóncava. Y entonces podría ser necesario poner casi el doble de estaciones por tener que recorrer toda esa poligonal, en lugar de simplemente poner una estación extra para poder brincar el puente. Así que este lema lo que nos dice es que no necesariamente queremos maximizar la distancia de nuestra estación con un salto, sino que podemos tomar una estrategia de hasta dónde podemos llegar con dos recargas, pero la estación colocarla a donde llegaríamos con la primera recarga únicamente. Y en este caso, ese segundo punto, el que va a distancia 2, es el que podría entrar dentro de esa región a la que no queremos entrar, pero la estación quedaría fuera y en el siguiente paso lograríamos cruzar ese puente. Es decir, este lema nos permite probar que la siguiente estación siempre va a avanzar hacia adelante en el contorno de la isla y que no vamos a tener una situación en la que entremos en una región como esta y tengamos que regresar sobre nuestros pasos para evitar poner un número muy grande de las estaciones. Okay. Entonces, de esto resulta que su problema a resolver para poder encontrar las estaciones es, dada la última estación que pusimos, SI, pues encuentra un punto Y, al que llamamos Y más 1, que esté a distancia 2 y que esté tan lejos como sea posible en la frontera, pero esa no va a ser la estación. La estación va a ser un punto intermedio que permita conectar a SI con el punto Y más 1. Y bueno, tenía que haber simplificado un poco aquí los índices de donde tomé las figuras, espero que esté claro. Entonces, ese punto intermedio es justo el que nos va a servir para poner la siguiente estación. Y bueno, ¿cuáles son los candidatos para poder colocar esa siguiente estación? Resulta que solamente tenemos que fijarnos en algunos puntos en particular. Es decir, puede ser una proyección de un vértice sobre una arista
como en la figura de la izquierda, podría ser la proyección de una arista sobre otra, como en la figura de la derecha, o podría ser un punto que esté a distancia exactamente de la última estación, pero no caiga en uno de estos casos. En ese segundo caso, un punto que esté a distancia de, lo que probamos es que nos va a importar únicamente uno por cada estación. Por ejemplo, aquí desde W, tanto X como Y están a distancia de, pero resulta que si X puede alcanzar un punto Z, que está más adelante que Y en la frontera del polígono, también Y va a poder alcanzarlo. Simplemente, bueno, aquí es por cuestiones de geometría básica y que esas trayectorias se cruzan entre sí. Y sobre el otro tipo de puntos, logramos probar que en cualquier arista del polígono solamente tenemos que fijarnos en 3 de ellos, ya sea un punto de que nuestra arista se proyecte en otra, la proyección de otra arista sobre aquella en la que nos estamos fijando, o la proyección de un vértice sobre una de esas aristas. Por ejemplo, aquí en la figura de la izquierda, estamos fijándonos en 2 proyecciones sobre la arista E, pero resulta que solamente nos sirve X, porque si avanzáramos hasta X', eso entorpece la distancia hasta la que podemos avanzar para la siguiente estación. Ok, entonces el número de puntos candidatos es un número lineal de puntos y resulta que podemos encontrarlos todos en tiempo lineal. Entonces el único problema que nos queda es, dada una estación, encuentra el punto de distancia D que esté más lejos sobre la frontera. Ok, nosotros tenemos que hacer esto en el exterior del polígono, pero Givas y compañía ya habían comprobado que se puede hacer en tiempo lineal para un punto si estamos en el interior de un polígono. Ok, en este caso todo lo que tenemos que hacer es convertir el interior por el exterior, agregando un rectángulo alrededor de nuestro polígono y un corredor eh, que esté conectado a una arista con 2 puntos muy cercanos. Y como estamos agregando un número pequeño de aristas al polígono original, pues podemos considerar que la complejidad sigue siendo la misma que el algoritmo de Givas y ellos, es decir, encontrar en tiempo lineal ese punto candidato. Y ya poniendo todo junto, vamos a poder encontrar una solución que sea óptima o casi óptima con respecto al menor número de estaciones en tiempo prácticamente cuadrático, donde, bueno, el segundo factor depende del número de estaciones y multiplicado por la complejidad de encontrar el punto a distancia de. ¿Y por qué decimos óptima o casi óptima? Bueno, resulta que este algoritmo o regresa a la solución exacta de estaciones o nos da una estación de más. Es decir, podemos pasarnos con una del número de estaciones. Por lo tanto, este algoritmo en realidad es un algoritmo de aproximación. Sí, por un factor aditivo constante, pero no necesariamente podemos dar el número óptimo de estaciones. Y el problema de encontrar el óptimo resultó ser bastante difícil, que hasta el momento no estamos seguros todavía si sea tratable o intratable. Ok, y bueno, para los últimos minutos voy a hablar un poco de algunas aplicaciones conocidas de la geometría computacional a grandes rasgos, pero que ya no necesariamente tienen que ver directamente con mi trabajo. Ok, uno de ellos, y bueno, que tiene que ver con trabajo de que fue mi tutor en doctorado, es aplicaciones de gráficas geométricas en encaminamiento de paquetes de información en redes ad hoc, es decir, redes en las que son los nodos los que se encargan de dirigir a dónde va el próximo paquete de información. Y en ese caso, bueno, lograron probar que aún sin conocer la forma de la red, podemos mandar un paquete de un nodo a otro, realizando recorridos alrededor de las caras de esa red. Entonces, solamente tenemos que fijarnos en las conexiones entre vecinos en dicha red. Ok, bueno, dada una red, algo que quisiéramos hacer es poder extraer de ella una que tenga estructura más sencilla. Sí, porque una red que es demasiado densa podría en realidad entorpecer la comunicación de los algoritmos que se suelen utilizar para llevar a cabo esta comunicación. Entonces, una forma de ello es mediante este tipo de gráfica. Por cierto, Edgar Chávez participó en ese proyecto, donde, bueno, para encontrar los vecinos de un nodo, tomamos al más cercano, tomamos el semiplano definido por
la recta que bisecta al segmento con el que unimos los vecinos y descartamos todo lo que está en ese semiplano. Pues bueno, resulta que esa gráfica da propiedades para poder realizar aplicaciones en este tipo de redes de forma más sencilla. Uh, pregunta, ¿saben cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Ok, entonces termino rápido. Otra aplicación de geometría computacional puede ser en aprendizaje de máquina. Sí, para ciertos modelos de aprendizaje en instancia se utiliza, queremos clasificar la información utilizando cierta noción de similitud entre los elementos. Una forma de similitud es tomar la distancia euclidiana entre ellos o ángulos entre vectores, y este es un algoritmo muy conocido que se conoce como el de los K-puntos muy cercanos. Bueno, pues resulta que otra aplicación de la gráfica anterior que les platiqué, que había sido definida en 2006, fue utilizada hace un par de años por Ariana Talamantes y Edgar Chávez del CICESE para obtener un clasificador que no depende de encontrar un parámetro K, como en el caso de los K vecinos, y que, bueno, mediante experimentos lograron probar que obtenía buenos resultados. Y bueno, muy brevemente, había mencionado las herramientas como el diagrama de Voronoi, y bueno, hay una gráfica dual a esta que se conoce como la triangulación de Delaunay, y siguen siendo ampliamente utilizadas en el campo de la visión computacional. Por ejemplo, después de que se extrajeron algunos puntos de interés, se puede utilizar el diagrama de Voronoi para obtener o determinar cierta clasificación de las características de los mismos, y esto ha tenido aplicaciones, por ejemplo, en reconocimiento de rostros u otro tipo de patrones, o determinar la forma que pueden tener un conjunto de puntos mediante unir aquellos que estén suficientemente cerca con una técnica que se conoce como gráficas de proximidad. Okay. Entonces, bueno, este es un pequeño panorama de cómo, si bien las construcciones geométricas existen desde la antigüedad, pues algunos de esos postulados siguen teniendo importancia y permitiendo desarrollar nuevas herramientas. Entonces, bueno, para hacer aplicaciones actuales, en realidad no podemos desprendernos mucho de toda esta historia, porque justo se basa en los principios de la geometría que fueron, bueno, enunciados desde la antigüedad. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo de mi parte, entonces podemos pasar a las preguntas que tengan acerca de la presentación. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Entonces vamos a abrir la sesión de preguntas. ¿Alguien en la audiencia desea hacer alguna pregunta? A ver, por ahí Horacio. Adelante, Horacio. Sí, gracias Jesús por tu presentación. Oye, me quedé con una duda de un concepto que manejaste que era raíz cuadrada con tiempo constante. ¿A qué te refieres con eso, eh? Bueno, es que hay modelos de cómputo en el que esa operación se permite tomarla como que es una operación unitaria, como una suma, una adición, como por ejemplo en los árboles algebraicos de cómputo, esta operación está permitida como una de tiempo constante. Pero hay modelos de cómputo más sencillos, como el Random Access Machine, donde las operaciones permitidas son únicamente las aritméticas. Sí, entonces para poder obtener la raíz cuadrada tenemos que realizar una serie de instrucciones que deja de ser una sola instrucción y ya no podemos considerar que toma tiempo constante. Ah, ok, de acuerdo. Y se supone que con el modelo esto de la regla y el compás, ¿puedes sacar raíz cuadrada? Sí, sí, porque ¿Puedes requerimos, explicar cómo? bueno, pues o sea, podríamos representar primero el valor que queremos como un cuadrado, es decir, que la suma de los lados, ah, sí, que la suma de los lados de un cuadrado que dibujemos sea igual al valor del cual queremos obtener la raíz cuadrada. Y entonces solo tenemos que obtener la diagonal de ese cuadrado. Pero si yo no sé cuánto es el valor final.
si yo quiero la raíz cuadrada de 25.23 o lo que sea, ¿cómo? No entendí allí cómo se aplica ese método para sacar la raíz cuadrada de cualquier número. Bueno, ahí te estoy dando un valor numérico X, ¿no? Pero en este caso lo que te entiendo es de que pones un cuadrado y ya sabes cuál va a ser el resultado, pero cuando no sabes cuál va a ser el resultado, ¿cómo funciona ese algoritmo? Sí, creo que me faltó una suposición, es que sí estamos trabajando con distancias unitarias. Es decir, ese conjunto de operaciones de quieren tener un segmento que tenemos como un valor unitario a la mano. Entonces tenemos que estar lidiando con valores, bueno, que el valor de inicio sea entero. Aunque tendría que verificarlo con más cuidado, la verdad, Sí. pero Bueno, tengo entendido que por ahí es el asunto, que debemos tener a la mano un segmento unitario para poder realizar estas operaciones. ok. Oye, entonces, digamos, tú aplicas mucho de geometría euclidiana, de conceptos de geometría normal. Digamos que, si bien entendí, lo que tú utilizas son los axiomas, y las cosas que ya están hechas para hacerlos en un programa y resolver problemas, ¿no? Pues en su mayoría los resultados que solemos obtener son más bien del tipo teórico. Ajá. Como tal el algoritmo y hemos hecho implementaciones, como en el caso del problema de los drones, sí se presentó una parte experimental, pero si por lo regular queremos obtener resultados teóricos, pues basados en un conjunto de principios ya establecidos. O sea, pero para entender, la geometría computacional, digamos, es poner en algoritmos lo que es la geometría. No es Em, no es algo nuevo, digamos, es una cosa que ya existe y sí, haces no, el código basado en los axiomas de la geometría, y eso es lo que sería la geometría computacional. sí, sí, como tal no es algo nuevo, y de hecho, algunos autores como, por cierto, una parte de mis fuentes, que me faltó citar, Gottfried Hussein, menciona que para él la geometría computacional ya es desde lo que hacían los griegos, justo por este tipo de analogías que podemos hacer con un modelo de cómputo. Sí, entonces, más bien los problemas que queremos resolver, queremos tomar su contexto geométrico y luego poder representarlo con las operaciones que tendremos permitido ya en uno de los modelos de cómputo actuales. Ujú. Entonces ya poder representar esas operaciones como primitivos. O sea, desde ese punto, digamos, de vista, para imaginarme el contexto del campo. Realmente, cuando publican algo, no publican realmente algo de geometría computacional, sino la resolución de un problema en particular. Eso es lo que es el valor del trabajo que hacen, ¿no? Más que, m- más que un nuevo algoritmo o más que una nueva técnica, porque como tú dices, ¿no? Ya está hecho la geometría, ya tomas desde hace mucho tiempo, tomas esos axiomas, los pones en un código y el chiste entonces es resolver un problema en particular. Um, bueno, no, pero sí queremos obtener nuevas herramientas o nuevas estructuras, aunque se basen en principios básicos. Por ejemplo, esto que mencionaba acá de la gráfica half space próximo, eh, al final, con esta forma de obtener los vecinos, se logran probar propiedades geométricas sobre la gráfica y combinatorias sobre la gráfica que se va a obtener. Y ya entonces este tipo de gráfica se convierte en una herramienta generada por la geometría computacional o con técnicas de geometría computacional que más adelante pueden tener aplicaciones en otras áreas, como en este ejemplo. Ok, ok, bueno, ya veo. Ok, Sí, gracias, bueno, gracias Jesús. Sería por mi parte todo, Alberto. Gracias. Gracias, Horacio. ¿Alguna pregunta? A ver, yo tengo una pregunta, Jesús. Digamos, en ese problema de la galería de arte, Ujú, decías que el que resolvió el problema demostró que con n-3 puntos generados con la triangulación era suficiente como para poder cubrir todo el polígono, ¿no? con n tercios. N tercio, n sobre 3. Ujú. Ok, mi pregunta es, digamos, si eso quiere decir que siempre, independientemente del polígono, de la forma del polígono, con n sobre 3 lo vas a poder cubrir.
Sí. Mi pregunta es si no necesariamente es el óptimo, o sea, a lo mejor Ah, algunos polígonos se pueden hacer con menos. sí, sí, por ejemplo, este que está aquí, aunque fue por un ejemplo de otro problema, si ponemos un guardia en el centro, la totalidad del polígono queda vigilado. Sí, este tipo de polígonos se le conoce como polígonos en forma de estrella y eso siempre requieren un solo guardia. Entonces, sí, esa cuota combinatoria podría alejarse muchísimo de una solución óptima. Ok, mi pregunta va en el sentido, digamos, de que si se sabe que es que el problema ese, digamos, el problema de optimización es un problema NP difícil, o sea, o no se sabe todavía si es NP difícil o puede haber Sí una se solución sabe. polinomial, si es NP difícil. Ujú. Igual el otro que tomabas tú, por ejemplo, de la isla, por ejemplo, tú decías que tu solución era un algoritmo de aproximación, ¿no? Sí, puede dar una estación extra del óptimo. Y eso sí lo demostraron ustedes. Sí, Ok, sí, ok. esto. De hecho, bueno, cualquiera que guste, si está interesado, les puedo mandar los artículos en caso de que, bueno, imagino que tienen acceso también desde el CSS. No, en todo caso podría enviárselos, pero sí estaría demostrado que a lo más ponemos una estación extra. Y otra pregunta, digamos, mostraste algunas aplicaciones, digamos, que pues son como extensión natural del problema, pero digamos ya así más en la práctica, digamos, algo que pudieras comercializar. ¿Hay alguna aplicación de algún problema de la geometría computacional? Digamos que tú pudieras decir, bueno, con esto se puede aplicar en tal, digamos, en tal circunstancias, en tal contexto, y podría ser un negocio rentable. ¿Existe a ese nivel algún problema de Am, geometría computacional? a nivel de negocio. mm, Bueno, pues, por ejemplo, muchos de de estos automóviles eléctricos que ya comienzan a tener, bueno, según cierta autonomía, pues, bueno, en sus técnicas de visión computacional que utilizan bueno, para ver lo que está alrededor justo en el ambiente en el que está ese vehículo, termina utilizando también técnicas de geometría computacional. Sí, es muy común, pues, no sé, tomar una triangulación para poder representar la superficie o textura de un objeto. O bueno, poder obtener su cerradura convexa para esto que les había mencionado de evitar colisiones. Pero esa aplicación iría muy de la mano pues con Machine Learning, que es al final lo que están utilizando para desarrollar esas herramientas. Pues creo que suele ir acompañada más bien con aplicaciones en otras disciplinas. Por ejemplo, vi mucho de gráficos por computadoras o paquetería para manipular gráficos que tienen que utilizar este tipo de técnicas. Porque, bueno, esas técnicas aquí hay unas que en realidad son tan básicas que prácticamente están en todos lados, ¿no? Por ejemplo, utilizar el producto CUS para saber la posición de un punto con respecto a una línea que pasa por otros dos. Sí, esos pues, siguen siendo común en N aplicaciones, por ejemplo. O en gráficos, por ejemplo, en videojuegos u otro tipo de representaciones. Existe una técnica que se llama clipping, donde queremos borrar de la memoria aquellas cosas que están fuera de la pantalla. Sí, tomando para ello algún tipo de marco de referencia, o un cubo, algo de este estilo. Y de esta manera solamente estar utilizando recursos en lo que sí se está mostrando. Es como tal una aplicación meramente comercial que diga este proyecto que es totalmente de geometría combinatoria, no se me ocurre uno, pero las aplicaciones están en bueno, están en muchas partes. Ok, gracias Jesús. Por ahí Waldo tiene una pregunta. Adelante, Waldo. Y gracias, Alberto. Gracias, Jesús, por la plática. Bueno, al final hablas de este problema de drones, ¿no? Es una forma de modelar. ¿Qué otros problemas estás trabajando actualmente, ¿no? Como en esa dirección, ¿no? Donde modelas el problema desde el punto de vista de geometría computacional, pero hay algo como más arriba, ¿no? Am, bueno, pues el que comentaba al inicio de la práctica, de la plática, perdón. Ah, me regresó.
aquí. Este problema en el que tenemos una vía y queremos encontrar las estaciones de carga para que puedan los drones recorrerlo. Bueno, aquí estoy omitiendo un par de detalles porque el problema sigue en desarrollo. Y bueno, este surge de una colaboración que tiene un investigador, un compañero en España, que está trabajando con una empresa. Entonces, justo, bueno, tenía que haber mencionado que esto en el paso, en la pregunta anterior. Así, aquí le están pidiendo algún tipo de proyecto para vigilar estos campos de paneles solares. Y una primera aproximación es mediante este modelo, que todavía falta considerar más aspectos del mundo real, pero ya llegamos a que vamos a tener que realizar aproximaciones, porque, bueno, para quienes estén un poco más familiarizados, se comienza a ver la relación entre este tipo de problemas y el de Traveling Salesman, el del vendedor ambulante, que es un problema clásico NP difícil. Entonces, aquí la siguiente parte del proyecto va a ser comenzar a tomar más características del mundo real en el terreno. Por ejemplo, dejar de suponer que todos los puntos están a la misma altura. O tomar en cuenta el posible movimiento de estas estaciones para ayudar al recorrido de esos drones de vigilancia. Sí, entonces este sería un problema que va en esa dirección. Okay. Gracias. O sea, por lo que veo, digo, sí estás como abierto a, o sea, no solo desde el punto de vista como teórico, ¿no? Sino tratar de modelar otro tipo de situaciones, ¿no? Y aplicar este tipo de técnicas para la solución, ¿no? del problema. Okay. Sí, pues, para ser sincero, por la formación que tuve con mi asesor, que él sí es casi meramente teórico, había estado un poco más en esa postura en los primeros trabajos, pero ya con colaboradores que estoy trabajando actualmente, ya tienen más esa visión de, podemos proponer algo teórico, pero también ver qué pasa con la parte experimental y poder proponer aplicaciones que, bueno, tal vez puedan ser o no comercializadas, pero con el objetivo de que sean utilizadas para lograr algo más. Entonces sí, me gustaría también llevar parte de mi trabajo, no solamente a lo teórico, sino poder encontrar estas aplicaciones. Okay. Pues gracias. Todas las preguntas de mi parte. Bueno, pues Jesús, pues te agradezco mucho tu presentación.